lo transmiten hacia la corteza cerebral para la identificación de los sabores, ¿no? Entonces, la lengua, como ya habíamos visto, no son la que se encarga de transmitir o de captar ese estímulo químico de los alimentos y lo transmite, ¿no? Y la lengua, pues, como ya sabemos, está inervada en su parte posterior por el nervio glosofaringeo, también por la rama lingual del nervio mandibular o del trigémino, y de la rama de la cuerda del tímpano en los 2 tercios anteriores que del nervio facial, ¿no? Y estos nervios son los encargados de recibir ese estímulo químico y llevarlo hacia la corteza, ¿no? También hay que saber que la lengua tiene una serie de papilas de distinta forma, caliciformes, ¿no? Que se encuentran ubicados en la lengua en forma de V, las filiformes, que son los receptores también sensibles al tacto en la lengua, a la temperatura, no sé, que se encuentran en el dorso de la lengua, y las fungiformes, situados en la punta, ¿no? En la punta de la lengua, los bordes y el dorso de la lengua. Entonces, estas papilas, diferentes tipos de papilas, son los que van a captar ese estímulo químico. Hay patologías o déficit de vitaminas que pueden provocar la atrofia de estas papilas, en la cual el paciente, pues, o el paciente va a ser imposible que pueda captar los sabores, ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta transmisión, ¿no? Vemos, ¿no? Que, bueno, tenemos que tener siempre en cuenta los reparos anatómicos, ¿no? La boca, las glándulas salivales, la lengua, ¿no? Que es una estructura musculosa, ¿no? Que es el principal órgano del gusto, las papilas gustativas que les mencionaba, que tenemos aproximadamente más de 10.000, ¿no? Distribuidas en toda la lengua, ¿no? Y que estas papilas gustativas son los que contienen a estos botones gustativos, que aquí en estos botones gustativos siempre vamos a tener, bueno, células de sostén y las células receptoras y la fibra nerviosa, ¿no? Las dendritas, que son los que van a transmitir hacia la corteza la información que se está produciendo acá por que se ha desencadenado por el potencial de acción, por el estímulo químico que ha recibido este botón gustativo, ¿no? Entonces, el proceso, ¿cómo se da? Se da, pues, ¿no? Ya estamos mencionando que los alimentos disueltos en la saliva, estos penetran en los botones gustativos. Se activan los receptores, ¿no? Los receptores de estas células, ¿no? Y cómo se activan hasta ese estímulo químico, generando el potencial de acción. Al generar el potencial de acción, se va a generar una energía, pues, bioeléctrica, que va a ser transmitida a través de las dendritas, ¿no? Impulsándolo hacia el cerebro, ¿no? ¿Hacia dónde va a llegar? Hacia el área postrolándica inferior, ¿ya? Y es en esta que se denomina la corteza entorrinal, donde se van a discernir los sabores como tal, ¿no? Ahí es donde se tiene la información, y, y ustedes dirán, ¿pero qué? Ahí ya está almacenado toda la información para discernir. No, son todo lo que nosotros tenemos almacenado, esa información en el cerebro de los olores, gustos, inclusive la visión, la audición, todo es lo que hemos ido aprendiendo desde que nacemos. Si ustedes ven a un bebé, ustedes le pueden dar salado, amargo, no lo distinguen, ¿no? ¿Ustedes han probado alguna vez la leche materna? Es horrible. La leche materna es horrible, parece que estuvieras chupando un clavo, pero los bebés lo toman con un placer increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no, su sentido del gusto no está, pues, tan desarrollado, todavía no guarda información en el área cortical para distinguir uno u otro sabor. Es en el proceso del desarrollo donde el ser humano va eh, guardando información de los diferentes órganos receptores, ¿no? Y posteriormente ya va reconociendo uno u otro
sabor. Igual pasa con la audición, con la visión. La visión, la persona comienza a mirar, ¿no? Comienza a guardar esa información luminosa de los objetos, los contornos, pero si la persona desde niño tiene una mala visión, ya sea por un problema de refracción, una alteración en la córnea, ¿no? Que con lentes mejora, pero que no lo hace en su momento, cuando ya llega a una cierta edad y empieza a percibir ese problema de la visión, va al oftalmólogo, el oftalmólogo le pone los lentes, mejora hasta cierta parte, pero de ahí no mejora más. Es lo que le llaman el ojo perezoso los oftalmólogos, que en realidad es que la persona tuvo un problema de refracción desde niño, desde muy niño, y no lo corrigió a tiempo. El cerebro se acostumbró a ver mal. Y por más que tú después le mejores con lentes la refracción, el cerebro aprendió a ver así y no va a mejorar más la visión. Así utilice pues los mejores lentes, así le hagan operación a la córnea, ¿ya? Entonces nosotros hemos aprendido todo de lo largo de nuestro desarrollo a percibir y a guardar información en la corteza cerebral. De todo, de todo. Nosotros aprendemos de todo y la corteza aprende de todo. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, así es como nosotros procesamos y transmitimos el estímulo químico en las papilas gustativas para que la corteza cerebral pueda distinguir los sabores, ¿no? El siguiente órgano, tenemos el órgano del olfato, ¿no? Que es el encargado de recibir o de percibir o captar, es el receptor, ¿no? El sentido del olfato es el receptor donde llega estos estímulos químicos también, pero son químicos volátiles, a la diferencia que el sentido del gusto, que son químicos solubles, ¿no? Y tenemos pues los órganos de anatómicos, ¿no? Que tenemos la pituitaria, donde tenemos igual los órganos sensoriales, igual la mucosa, que no son, que no transmiten pues información, simplemente sirven para sostén y para calentamiento del aire o de lo no que recibimos, ¿no? De ahí tenemos eh, las células de base, donde están las células de sostén, y las fibras nerviosas como tal que van a transmitir al bulbo olfatorio, ¿no? La información. Entonces, el epitelio olfativo, ¿no? Es el responsable de nuestro sentido del olfato y mucho de lo que paladeamos, o sea, de lo que saboreamos, también porque el sentido del olfato y del gusto están íntimamente relacionados. Ustedes han notado que cuando estamos resfriados no sentimos al 100% todos los sabores, y esto pasa porque mientras vamos consumiendo los alimentos, algunos alimentos o todos los alimentos, perdón, se disuelven, pero también son volátiles. Entonces, este estímulo químico disuelto y la parte volátil es captada por el sentido del olfato y transmitida al cerebro. Pero estos dos componentes, tanto gustativos como olfatorios, hacen sinapsis en la corteza cerebral y se relacionan, entonces la corteza cerebral puede procesar ambos estímulos y nosotros lo podemos percibir como tal, ¿ya? Entonces, eh, como le mencionaba, lo que paladeamos porque es el resultado de estas sustancias volátiles que llegan al tejido olfatorio, ¿no? Está compuesto por células de soporte, como ya le mencioné, por las células basales, las células olfativas, que son los receptores sensoriales, ¿no? Entonces, tenemos que la pituitaria, ¿no? Tapiza las paredes de las fosas nasales y comprende la zona inferior de color rojizo, ¿no? Que está llena de vasos sanguíneos y se encarga, como ya les mencioné, de calentar el aire que respiramos, evitando que llegue el frío a la laringe, ¿no? La parte superior de color amarillo que va a contener las células olfatorias bipolares,
que son las encargadas de transmitir las impresiones que recibe el cerebro a través del nervio olfatorio, ¿no? ¿Y cómo lo va a realizar? ¿Ya? ¿Cómo se va a realizar este proceso? ¿Ya? Entonces habíamos dicho que las moléculas, ¿no?, que transporta el aire que ingresan por las fosas nasales, estas son calentadas, ¿no?, en la parte de la pituitaria, en la parte roja, ¿no?, que está muy irrigada, ¿no?, que va por su función es esa. Entonces las moléculas se van a disolver en la mucosa pituitaria amarilla, ¿no?, en la mucosa, y ahí es donde los receptores captan este estímulo. Se inicia otra vez, como le digo, el potencial. En todo tiene que ver el potencial de membrana, como estamos viendo, ¿no? Por eso era importante que tengan bien fijo cómo se realiza este potencial de acción ante cualquier estímulo. En este caso, estímulo especializado, químico, volátil, ¿no? Se genera el potencial de acción, el potencial generador, y se que desencadena otra vez la señal bioeléctrica para este tipo de célula especializada, y se va a transmitir al cerebro, ¿no? Para que pueda discernir, ¿no? ¿Y dónde lo va hacia dónde lo va a llevar? Pues lo va a llevar hacia la corteza en el lóbulo temporal, en el núcleo, en el sistema límbico, ¿no? Del sistema del lóbulo temporal, a los núcleos septal y a las amígdalas, que son donde van a discernir el olor como tal, de qué se trata, ¿no? Entonces, este, esta teoría, al generarse el potencial de acción, se han hecho estudios donde eh, se ha demostrado que hay olores básicos, ¿no? El asmicle, al alcanfor, flores, la menta, el éter, ¿no? Olores podridos, olores picantes, que son los olores básicos que nosotros discernimos, ¿no? Y esto de acá es como que una llave a una cerradura, ¿no? Nosotros olimos un olor picante y es de inmediato que va a estimular a, a las fibras del olfato, ¿no? De la que capten ese sonido, ¿no? Y de estos olores básicos, las combinaciones son los que ya se van a ir procesando para discernir otros tipos de olores. Pero estos son los colores básicos, ¿no? Que nosotros, olores básicos, perdón, que percibimos, ¿no? Y de esta manera se va a desarrollar el sentido del olfato, ¿no? Luego tenemos a los termorreceptores que van a detectar, que como ya lo habíamos visto, la parte de lo que es el frío, el calor, la presión, ¿no? El tacto como tal, la presión, la superficial y también profunda, ¿no? Y quienes van a estar encargados, como ya en la clase anterior lo vimos, los corpúsculos de Krauss para el frío, de los corpúsculos de, de Pacini para la presión, el tacto, los corpúsculos de Meissner, los de Ruffini y los otros corpúsculos que también para el dolor, ¿no? Que es un tema muy aparte, ¿no? El sistema de lo que es el dolor como tal. Entonces el tacto, la piel, ¿no? Es el órgano encargado de la percepción del tacto. Ese tacto responde a la percepción de la presión ejercida sobre la piel. Los receptores de ese estímulo se ubican en la capa de la piel denominada la dermis, ¿no? Y aquí es donde tenemos todos estos receptores, ¿no? Y aquí tenemos todos los receptores dependiendo el estímulo que reciben, ¿no? Los mecanorreceptores, nocioreceptores, los mecanorreceptores para la textura, el dolor blando, los nocioreceptores para el dolor, las cosquillas, los termorreceptores para estímulos de calor, eh, tanto para el calor como para el frío,
los mecanorreceptores para la presión, el peso, la vibración, la consistencia, duro, blando, y los mecanorreceptores para ver la forma, el tamaño, y la discriminación de los objetos. Cuando nos ponen un objeto en la mano, cerramos los ojos, somos capaces de discernir qué tipo de este elemento es. Y acá vemos los receptores, ¿no? Por ejemplo, los discos de Merkel para lo que es la textura duro-blando, las terminaciones nerviosas libres, que también son receptores para el dolor y el cosquilleo, los termorreceptores para el calor, tenemos ahora los de Ruffini, para el frío los de Krauss, para la presión los de Pacini, y para lo que es el tacto, la discriminación de objetos, los de Meissner, ¿no? Estos nos van a dar lo que es el tacto, ¿no? Protopático y el táctico epicrítico, ¿no? Acá podemos ver lo que es el tacto, temperatura y el dolor, y acá lo que en el epicrítico, que se encarga de la sensibilidad profunda en sí, ¿no? Y que, como recordamos de la clase anterior, la parte superficial van a ir, van a captar estos receptores, los estímulos de los diferentes estímulos, lo van a llevar hacia el ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Para este caso, van a ingresar a la corteza, a la médula espinal por la parte posterior, por el asta posterior, y atraviesan todas las láminas de Rexe, ¿no? La sustancia gelatinosa, y cruzan hacia el otro lado y suben por los cordones anterolaterales, ¿no? Y ascienden hacia el bulbo, ¿no? Perdón, hacia el tronco cerebral, y de ahí se unen al menisco medial para ir al tálamo, al núcleo ventrolateral del tálamo, y luego a la corteza somatosensorial, ¿no? Eso es lo que realizamos la clase pasada. Y la parte profunda va a ser captada por los receptores, igual van a ir el estímulo por las neuronas, por las axones de tipo A, alfa, y van a ir igual a la corteza, perdón, a la médula espinal, a la parte posterior, a las astas posteriores, pero estas no se van a difusar, sino que van a ascender por por las vías de Golgi-Burdach hacia el bulbo raquídeo y hacia el gimnasio con los núcleos de Golgi-Burdach, se une igual al menisco medial hacia el tálamo, a la parte del núcleo ventrolateral del tálamo, y luego hacia la corteza somatosensorial, pues en las áreas 3, 1 y 2, 5 y 7 de la corteza somatosensorial, donde después se va a ver asociaciones con la parte frontal temporal para la respuesta, ¿no?, del estímulo. Y es así como se da el proceso, pues, del tacto, tanto para el superficial como el profundo, ¿no? Eso y ahí que lo vimos toda la clase pasada, ¿no? Y luego tenemos los fotorreceptores, ¿no?, que se van a encargar de la captación de las radiaciones luminosas, ¿no?, desde el exterior, y se van a encargar de distinguir, pues, las formas, los colores, ¿no?, de los distintos objetos que nosotros logramos percibir, ¿no? Entonces, el órgano encargado, ¿no?, de captar la luz es la capa interna del ojo, llamada retina, que posee células especializadas que conectan con el cerebro a través del nervio óptico, ¿no? Entonces, la retina, que se encuentra en la parte posterior del ojo, es la encargada de captar todos estos estímulos luminosos, ya que son los que van a recibir el estímulo luminoso, donde se va a desencadenar ese potencial de acción, y que mediante las dendritas que captan este potencial de acción son llevadas mediante el nervio óptico hacia la corteza visual, ¿no? Y aquí vemos cómo se desarrolla el proceso de la audición. Siempre hay que tener en cuenta, bueno, la parte anatómica, ¿no? El globo ocular, ¿no? Donde que está alojado en la parte de las órbitas del cráneo, que va a estar dado o su movilidad por los músculos oculomotores, ¿ya? Que tiene pues la capa externa, que tenemos la córnea, la esclerótida,
tenemos la capa media, la coroides, cuerpo ciliar, el iris, la interna, que es la retina, donde encontramos la estructura fotosensitiva, ¿no? Lo que va a captar la luz de los objetos, ¿no? Que estimula la célula de retina que envía el impulso del nervio óptico hacia el cerebro. Entonces, aquí vemos la retina va a captar la luz, ¿ya? Va a captar la luz y va a transmitir, ¿no? Mediante estas neuronas especializadas en la retina, va a transmitir el impulso. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? La, la coroides es la que va a recibir, ¿no? El estímulo luminoso, ¿ya? Que es el que va a dar el color, ¿no? A los ojos. Va a ser, ahí va a haber órganos, las neuronas receptoras, que tenemos los conos y los bastones. Los conos que es para la visión de colores y los detalles, y los bastones para la visión en la escala de grises. Entonces, nosotros cuando estamos en un lugar con mucha luz, vamos a utilizar o se van a estimular con mayor capacidad los conos, ¿no? Para ver la visión, los luces, la luz, todo, ¿no? En cambio, en la oscuridad, los que se van a estimular son los con mayor importancia, los bastones, ¿no? Que nos van a ver, pues en la oscuridad solo vemos escalas de grises, ¿no? No vemos los colores con tanta precisión. Y una vez recibidos estos estímulos de escala de grises o de colores, de detalles, van a pasar a esta interneurona que conecta los receptores con las células nerviosas, ¿no? Y esta célula nerviosa, sus axones, que van a formar el nervio óptico, ¿no? Donde, que son los encargados de transmitir esta información luminosa hacia la corteza cerebral occipital, ¿no? En las áreas 17 y 18 de Brodmann, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cómo que el nervio óptico tiene pues sus fibras temporales, sus fibras nasales, ¿no? Que viajan juntas en la parte prequiasmática, pero en la parte retroquiasmática, la parte nasal cruza hacia el área contralateral, igual la parte nasal de este lado cruza hacia el lado contralateral, en cambio la parte temporal continúa viajando por el mismo lado. ¿Esto por qué es importante? Porque nos va a dar los campos visuales, ¿no? Entonces la fibra nasal va a dar el campo temporal y la parte temporal va a dar el campo nasal. Y eso nos sirve en la parte semiológica, ¿no? Para ver la alteración del campo visual, en que si está alterado el campo temporal o el campo nasal, para ubicar la lesión, ¿no? Si es prequiasmática, quiasmática o retroquiasmática. Pero de esta forma es como se va a desarrollar el estímulo de la visión. Es captada la luz, ¿no? Por los receptores, que en este caso son los conos y los bastones, y van a transmitir este impulso desencadenado por la luz, que es captado por los conos y los bastones, que va a desencadenar este estímulo en esta neurona y va a desencadenar el potencial de acción que ya hemos visto en todo el tema, y van a transmitir esta energía que se ha creado, esta energía bioeléctrica, para que sea transmitido por las dendritas hacia el nervio óptico y transmitir la información hacia la corteza visual, las áreas 17, 18, 19 de Brodmann, para que es donde se va a discernir o a interpretar la visión como tal, ¿no? Los colores, las escalas de grises, las formas de los objetos, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos hablado? ¿Todo está bien? ¿Lo hemos atendido? Como le decía, tienen que tener para estos temas, ya que vamos a ir tocando la base de lo que es la membrana celular, la célula, potencial de acción, potencial de membrana, la sinapsis, porque acá hablamos ya directo de que se ha producido potencial, se ha producido la sinapsis, ¿no? Pero
esa parte muy, eso sí lo tiene que haber desarrollado el doctor, ¿no? Cómo se desencadena ese potencial de acción. Ya. ¿Cuándo tenemos la próxima clase? Me van a regalar una media horita para hablar del sistema motor y después continúan ustedes. ¿Cuándo tenemos? Ya, pero ustedes ¿cuándo tienen? ¿Cuándo les programé? Ya. El, mañana el sistema motor. Mañana, no, mañana tengo guardia todo el día. Mañana, mañana es 23, ¿no? Podría ser en la noche. Claro, 8, 9. Te confirmo ya para darle la parte motora. ¿Qué día me dices que les di a ustedes? ¿Qué fecha es? 25 y 26. Que ya 25 a las 9 p.m. y el 26 a p.m., los dos p.m. Ya, déjame confirmarte, te mando un mensaje para mañana, entonces en la noche, para dar la parte motora. Y déjame ver si no tengo nada. Creo que no tengo nada. Mañana es 23, ¿no? Podría ser entonces mañana en la noche. Pero déjame ver mi horario, ¿ya? Ujú. Sí, el detalle es ese, pero si el 28 termina, el 28, ¿cuándo va a ser el examen? El 28 mismo. 29, no, pues somos febrero. Entregar las notas, no hay problema. No, yo les tomo ese día el examen y a la hora o al día siguiente tempranito le mandaría las notas. ¿A quién le manda? ¿Al doctor Navarro? Y, no sé, ¿qué les ha mencionado el doctor Rodríguez? No, el detalle es que como estamos dictando mitad a mitad, el detalle es que si él les ha hecho presencial, bueno, yo les daré mis preguntas a él y él les tomará. Y yo no voy a tomar de la mitad mío y él de la mitad, no, es solo examen. Sí, él lo va a hacer presencial, yo le paso mis preguntas nada más, ¿ya? Y él les toma un solo examen. Ya, pero por mí de mi parte no hay problema. Y él les ha dicho también el 28. Ya, ya, sí, oye, por eso, pero conversa con él, si él lo va a tomar presencial, díganle pues que va a ser el 28, que yo acabo el 26, 27, y el 28 para que lo tome. Yo le paso mis preguntas. Listo, así quedamos entonces. Te confirmo entonces lo de mañana con un mensaje, ¿ya? No sé, ¿qué notas les piden a ustedes? Pues, ¿les piden notas de exposiciones así o cómo? Solo, solo, solo del examen, un punto, pero tendría que conversar eso con el doctor Rodríguez, ¿no? Si es que eso también él lo va a considerar, porque yo que
¿qué le puedo decir, doctor? Le han expuesto y eso considera es un punto más en la nota del examen, ¿así? Sí, Doctor, porque disculpa, valió 1 a 2 puntos. ya, pero como le digo, eso de él lo tiene que también saber el doctor Rodríguez. Claro, dígale de mi parte que yo he planteado eso, ¿no? Que las exposiciones van a valer 1 o 2 puntos, ya, pero él también tiene que estar de acuerdo. Él me dice, no, no, Doctor, que sea 2 puntos, doctor. ya piensan que se van a jalar ya. No, doctor, sino por favor 2 puntos. Ya, pero plantéale primero al doctor, pues ya vemos después si es 1 o 2. ¿Ya? Listo, sí, porque él sí es el titular, pues yo soy contratado, pues el doctor es el titular de la clase, pues, ¿no? ¿Ya? Me avisan entonces. Yo te confirmo con un mensaje para la clase de mañana en la noche. Muy bien, cuídense. Chao.